Quiero poder elegir mi propio destino. Quiero ver qué hay allá afuera. Yo quiero quitar todas las enfermedades que asolan a la humanidad y reemplazarlas por peores. Desencanto es la nueva serie animada de Netflix escrita por Matt Groening. La historia se centra en las desventuras de tres protagonistas. La princesa Thea Beam, una adolescente que perdió a su madre de pequeña y que actúa como rebelde del siglo XXI. Lucy, un demonio que solo tiene un perfil y que básicamente es como si fuera el diablito en el hombro de todos los personajes, incitando a hacer maldades. Y Elfo, que es un elfo, y es todo lo contrario a la maldad del demonio. Al principio no íbamos a hacer un video, pero como en todo internet se estaba hablando mucho, desde gente diciendo que era una basofia hasta gente diciendo que era muy bueno, decidimos hacer un video. Decidimos hacerlo para dar nuestra opinión y bueno, también para tener visitas, porque nosotros solo perseguimos tendencias. No te olvides de comentarnos qué te parece Desencanto y aparte dejarnos si querés un saludo en el próximo video. Así que estas son 3 cosas de Desencanto. Cosa número 1. Es la serie con menos tiempo de producción de Matt Groening. Y conociendo a Netflix, estoy segura que ofrecieron una millonada de dinero al creador de la exitosísima serie Los Simpsons para que creara una serie exclusiva antes de una fecha determinada. Como Netflix no tiene problemas de dinero y por el solo hecho de ser del mismo creador de Los Simpsons, esta serie iba a ser vista por mucha gente. No se tomaron el tiempo de perfeccionar o mejorar la calidad de la obra. La animación no es gran cosa y algunos guiones podrían ser mejorados. Es como si avanzara a un ritmo irregular y con chistes muy forzados que se mezclan con situaciones muy cómicas. Quizás algunos capítulos podrían ser mucho mejores con más trabajo en el guión. El llamado capítulo piloto es el menos trabajado de la serie, pero el resto de los capítulos son muy disfrutables. Cosa número 2. Son 10 capítulos de media hora. La serie se pasa muy rápido y a diferencia de Los Simpsons, acá se cuenta una historia con un principio y un final de una manera un poco errática. Entonces, en los primeros episodios tenemos la presentación de los personajes, los detonantes que generan los conflictos y después una seguidilla de episodios relleno, que por cierto son los mejores episodios de la serie, donde la trama principal no avanza y cuando llegan los últimos capítulos se cierra de manera brusca y con lo que se llama un cliffhanger para que te quedes con la intriga y quieras ver una temporada más para saber qué va a suceder con tus personajes favoritos. Eso puede no gustarle a mucha gente. Cosa número 3 y la más importante, es millennial, no norteamericana. Yo inventé a los millennials. Con esto me refiero a que a pesar de estar ambientada en la Edad Media, los personajes tienen personalidades de individuos del siglo XXI. De hecho, la intención de esta serie es ridiculizar el comportamiento de los individuos de la actualidad, y creo que lo hace de una muy buena manera, al igual que las otras 2 series de Matt Groening. Por ejemplo, Los Simpsons, que son literalmente una sátira, y no solo de la clásica familia norteamericana, sino de una población entera. O Futurama, que es más norteamericana de lo que parece, y fue estrenada con la emoción de la llegada de un nuevo milenio. Y pese a suceder en un futuro lejano, todo se basaba en reírse de la idea de que se tenía en esa época de cómo iba a ser el futuro. En definitiva, Matt Groening siempre supo cómo reírse de la sociedad estadounidense. Así que en la época actual, donde vivimos en un mundo totalmente globalizado, en donde hay memes universales, reírse de la sociedad norteamericana actual es reírse de la cultura postmoderna universal. En Desencanto, Thea Beam es una princesa de la Edad Media en un cuento de hadas, con la personalidad de una adolescente rebelde del siglo XXI. No soy tan mala. Bueno, mataste a una persona. La historia de Elfo es la mejor de la serie. Quiero ver qué hay allá afuera. Porque él sufre de ser un elfo porque los elfos están sonriendo y son felices todo el tiempo. Y él no quiere eso. ¡Socorro! ¡Soy elfo! Él no es feliz porque siempre es feliz. Es fantástico porque es como muy millennial. En definitiva, esta es la serie menos norteamericana de Matt Groening, donde al final del día busca mostrar cómo es posible ser feliz en un mundo lleno de maldades, donde cada uno encuentra sus propias excusas para nunca hacerlo. Y por todas esas cosas concluimos que Desencanto es una serie que vale la pena observar. Y no olvides dejar abajo un mensaje para que en el próximo video te mandemos un saludo. Yo soy Lola y esta es la señora Vaca. No olvides suscribirte en el botón rojo de acá abajo y activar la campanita. Tampoco olvides darle manita arriba al video si te gustó y compartirlo con todos tus amigos. Nos vemos la próxima. ¡Chao!